particulares que podemos conversar más adelante. Pero esto es muy interesante. ¿Cómo podríamos definir el perfil militar de cada uno de ellos? ¿Cómo era Carrera y O'Higgins a lo mero como guerreros? O sea, lo que pasa es que ninguno tenía una formación militar particularmente grande. Ahora, evidentemente Carrera era, en ese sentido, una persona que tenía más experiencia que O'Higgins, porque por lo menos Carrera había regresado herido de los combates, era veterano en ese sentido de los combates en España. O'Higgins nunca había participado en ninguna acción y como ya aprendíamos, Carrera venía de una suerte de linaje militar, digamos. Claro, también, pero en ese sentido el hombre venía de una familia militar y pudo de alguna manera, sin instrucción de academia, pero sí, digámoslo así, como la escuela del campo de batalla, de alguna manera entregar su experiencia en lo que van a ser las luchas por la independencia acá en Chile, ¿ya? O por lo menos por la autonomía, porque yo no estoy de acuerdo con que Chile fuere un país independiente en 1813, ¿ya? Ni que tampoco teníamos constitución, es un reglamento constitucional que es totalmente distinto. Pero promulgó una constitución. Es que no es una constitución, es un reglamento constitucional que tiene 26 artículos, no es una constitución en el sentido estricto, pero no es el tema. Entonces, no es el tema. Pero efectivamente Carrera tiene ese elemento superior a O'Higgins. Nuevamente, no es lo mismo haber peleado en teatros de operaciones formales de guerras importantes como las que se pelean en la península entre 1808 hasta 1812 y lo que es la formación de un capitán o coronel de milicias en Chile, ¿me entiendes? Cristóbal, pero tú no recuerdas que los hermanos Carrera entraban desde chico a los regimientos de milicias del Príncipe y de la Princesa, o sea que deben haber tenido alguna instrucción militar. No, pero siguen siendo regimientos de milicias, son civiles que reciben instrucción. Exactamente, pero recibían instrucciones, no era que no supieran absolutamente nada. No he dicho eso. Él llegó hasta a España ya con un grado que fue reconocido en España. Pero de milicia, no es lo mismo, son civiles que reciben instrucción militar, no es educación de academia militar, ¿me entiendes? No existían academias militares, por supuesto. O sea, en España sí, en Francia también. Sí, pues, pero en Chile no había. En Chile no, indudablemente, claro, porque son criollos y no hay más opción. Son dominados. Exactamente. Entonces, en ese sentido superior Carrera O'Higgins en cuanto a su instrucción. Sin embargo, lo que va a mostrar la experiencia, digámoslo, el desarrollo de los hechos acá en Chile, es que eventualmente Carrera, lo que aprendió en España no sirve para lo que va a ser el teatro de operaciones acá en Chile, por un lado, y además O'Higgins en algún momento, claro, va a salvar la situación del ejército y eventualmente por eso terminan nombrándolo comandante en desmedro de Carrera, pero tampoco digamos que O'Higgins era un gran militar, y a lo largo de su carrera, particularmente en el periodo de 1817 en adelante, va a tener bastantes problemas también. Oye, Cristóbal, ¿qué pasó en la batalla del Roble, Gonzalo Peralta? Para poner antecedentes sobre la mesa. Yo quería decir algo de... Algo nos quiere decir Ana María. Que O'Higgins, cuando tomó el mando como comandante en jefe, tampoco tuvo ningún éxito en sus batallas y tuvo que hacer el Tratado del Ircay. Y el Tratado del Ircay era que Chile hizo un tratado con España que volvíamos a ser españoles. Y eso no se dice mucho, pero eso lo hizo O'Higgins porque su forma de enfrentar la guerra no fue la mejor. Yo creo que fue peor que la de Carrera. En realidad, digamos que los dos tuvieron en su contra un ejército que no tenía ninguna formación, tenían dificultades, no tenían aprovisionamiento, los terrenos no habían caminos, todo estaba en contra de ellos, de ambos, pero ninguno de los dos se puede decir que tuvo una mala actuación o fueron iguales, porque O'Higgins tuvo que terminar su periodo de comandante en jefe con el Tratado del Ircay, que fue el tratado entre Chile y España para volver a ser españoles, para volver a caer en manos para de tener las dos caras de la moneda. Juanita, tu posición frente a lo mismo, ¿no? La discusión sobre el perfil militar de Carrera versus O'Higgins. No, estoy de acuerdo que ninguno de los dos podía tener una gran formación militar. O sea, O'Higgins incluso fue, creo que Juan Maquena, ¿no? Que era amigo de su papá, o sea, otro irlandés que andaba por acá que le enseñó a disparar, o sea... Como lo que estaba a mano, digamos. El dato cerca, ¿quién me enseña a disparar? Claro, o sea... Prueba concreta de lo precaria que era la instrucción de la época.
José, algo querías Sí, decir tú. no, en ese sentido, si pensamos en las guerras de la independencia, sobre todo de la primera etapa, lo que sería la patria vieja, ¿no? Primero, soldados profesionales prácticamente no hay. Son campesinos tomados en levas generalmente forzosas, o los, digamos, inquilinos o los campesinos de distintos hacendados que los llevan a la batalla. Los oficiales tampoco tenían mayor formación militar. Y además, este supuesto ejército español era español hasta por ahí nomás. Durante la primera etapa de las guerras de independencia es una guerra civil, en el sentido de que los españoles enviaban oficiales y a lo más suboficiales o clases, pero la tropa se formaba en el sur. La figura clásica de las guerras de la independencia era que llegaban del Perú refuerzos realistas y desembarcaban en Concepción, en Talcahuano, en Valdivia, que eran plazas realistas, y avanzaban por el Valle Central hacia Santiago. Los patriotas los atacaban y los hacían retroceder. Los españoles contraatacaban y subían, y bajaban, y subían, y bajaban. Y ese era el gallito. Ese fue el gallito que hubo a lo largo de las guerras de independencia, y a lo largo de ese gallito, que no es menor, el Valle Central de Chile fue destrozado, arrasado, destruido, no quedó nada. O sea, la zona de Concepción quedó hecha polvo. Exacto. Entonces, este era más o menos el movimiento en que consistió la guerra de independencia. Era una guerra, como te digo, de gente de Concepción, de Chillán, de Valdivia, de Chiloé, contra gente de la zona central y de Santiago y del norte chico, comandados por caudillos locales, personas dueñas de tierras, hacendados. Entonces, en ese sentido, la precariedad militar es enorme. Esto se modifica ya más hacia la segunda etapa de la independencia, donde en Argentina se forma un ejército, el ejército de los Andes, que es mucho más profesional, ¿no? O sea, piensa tú que los ejércitos de la primera etapa ni siquiera tenían uniforme, con suerte. Y por otro lado, los españoles también envían tropas, en ese caso el famoso regimiento Talavera, que eran soldados profesionales españoles. Entonces, la segunda etapa ya tenemos a tropas y a oficiales. También llegan a Chile y a Hispanoamérica muchos oficiales europeos que quedan sin trabajo después del fin de las guerras napoleónicas. En 1815 Napoleón es derrotado en Waterloo y queda un montón de militares profesionales cesantes. Y ahí llegan muchos franceses e ingleses a Chile. Beauchef, Rondizoni, Tupper, ¿no? Esas calles, esos nombres son oficiales europeos cesantes de las guerras napoleónicas que llegan a pelear a Hispanoamérica y en este caso a Chile. Miller, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí recién se empieza a armar un ejército más profesional. Pero Juanita, antes de eso no era así. Quiero llevarte